Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Antes de iniciar, quiero informarles algo, pues creo que ya lo saben, creo que no es un tema desconocido y es referente a el tercer periodo. No sé si conocen, si es de su conocimiento, que ya estamos pues en tercer periodo, que ya el segundo periodo se terminó, que hay muchos estudiantes que están debiendo actividades. La idea es que pues ninguno pierda, que continúen con su proceso de forma adecuada, de forma continua. Entendemos que muchos tienen problemas de conexión tal vez y que pues eso les dificulta cumplir con sus actividades, con sus deberes académicos de manera puntual, pero pues en ese sentido hemos sido muy flexibles como docentes y pues básicamente lo que deseamos es que ustedes no se atrasen. Si es el caso de ustedes, bien sea en esta materia o en otra, pues yo les recomiendo, chicos, que se comuniquen con los profes para que ellos les puedan colaborar. Una de las razones por las cuales solo se entregó el informe, es decir, el boletín en físico de primer periodo para todos los que se han estado acercando al colegio por ellos, fue precisamente por eso, porque si en estos momentos entregáramos segundo periodo, pues hay muchas personas que tal vez perderían varias materias por falta de envío de actividades. Entonces, la invitación es en este primer momento, antes de iniciar nuestra clase, que es necesario que ustedes se pongan al día con eso, que es necesario que tengan una buena comunicación, que tengan una comunicación asertiva con todos y cada uno de sus docentes para que estén al tanto de cómo va su situación académica y pues no tengan problemas de ese tipo, ¿listo? Eh, en cuanto al área de nosotros, de religión, hay algunas personas que me deben actividad. Yo todavía si me escriben y me dan una explicación coherente en donde me digan por qué no han podido entregar las actividades a tiempo, pues créanme que yo se las voy a recibir. Tal vez no les vaya a calificar pues igual que una persona que entregó su actividad desde el inicio, pero la idea es que sí se las voy a recibir. Entonces pues el plazo ya se venció porque era hasta este viernes. Incluso nosotros debemos mandar el reporte al colegio, pero muchos de nosotros no lo hemos hecho esperando pues que se pongan al día. Efectivamente hay algunos estudiantes que lo han hecho, se han puesto al día, pero pues es necesario que la mayoría cumpla pues con ese punto para que pues no tengan problemas, chicos. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta referente a eso. Me imagino que están informados sobre el tema porque no seré la única que ha hablado de ese asunto, ¿no? Pues en este momento creo que muchos docentes están refiriéndose a ese detalle, entonces creo pues que no es algo nuevo para ustedes. Sin embargo, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. ¿No? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Espero que sea una clase de su agrado y que les contribuya, como siempre les digo, a ser mejores seres humanos. ¿Sí? Bueno, Vamos a copiar. ustedes saben pues que yo no utilizo la modalidad de editar o algo así. Sin embargo, es importante. Hay que tener en cuenta que tenemos diferentes inteligencias, que hay personas que solamente con ver recuerdan muy fácilmente lo abordado, pero pues hay otras que necesitan copiar, necesitan tener sus apuntes. Entonces, básicamente yo no les voy a hacer una clase dictada como tal, pero sí pueden tomar apuntes.
de lo más relevante, ¿sí? Bueno, Profe, perdón. sí, cuéntame. ¿Y si uno no quiere tomar apuntes, no importa? Lo acabo de decir. Ella acabó de decir. Ajá, sí, lo acabo de decir. ¿Listo? Bueno, entonces miren, lo que están viendo en sus pantallas en estos momentos corresponde a nuestra clase del día de hoy. Está titulada, se titula La sociedad en la que vivimos hoy, así se titula nuestra clase de hoy. Y básicamente el objetivo de la misma es mirar algunos aspectos generales y comunes que nos permiten dar una explicación o hacer un análisis de la sociedad en la cual vivimos en la actualidad. ¿Listo? Bueno, iniciamos nuestro punto de partida, como ustedes lo saben, es una pregunta que nos ubica en contexto y que además nos ayuda a participar, a que la clase sea más dinámica y a saber, a conocer los saberes pues, que ustedes tienen en referencia al tema abordado, para lo cual se ha estipulado una primera pregunta. Esa pregunta es la siguiente: ¿cómo describe la sociedad en la que vivimos hoy? Es decir, en términos generales, ¿cómo describe usted, desde qué punto de vista o desde qué perspectiva usted puede mirar y decir, pues yo, según lo que he visto en esta sociedad, la defino de tal forma? Puede ser definirla a través de una palabra o a través de situaciones que ocurran en la sociedad. Entonces aquí les comparto esta pregunta. No sé si deseen participar, es la idea que participemos. No sé si alguien quiere aportar algo. ¿Cómo describe la sociedad en la que vivimos hoy? ¿Cómo describen ustedes la sociedad en la que vivimos actualmente? Alejandro, ¿quieres decirme algo? ¿Cómo describimos la sociedad en la que vivimos hoy? Nuestra sociedad, nuestro mundo. Alejandro, si me estás hablando, la verdad no logro percibirte muy bien. No escucho nada. ¿No me escuchan a mí? ¿O me están escuchando? Sí, profe. Yo la Vale, estoy escuchando. vale, listo. Alejandro, Sí, no sé profe. si desea decirme algo. Sí, dime, Alejandro. No, bueno, no se escucha absolutamente nada de Alejandro. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más desea participar en esta pregunta? ¿Cómo describimos la sociedad en la que vivimos hoy? Si nosotros pues somos habitantes de este mundo, somos habitantes de esta sociedad, pues podemos dar una definición. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, porque creo que tal vez no han entendido la pregunta. Nuestros abuelos, cuando muchas veces nosotros hablamos con ellos definen la sociedad, pero no la sociedad desde el punto de vista de la que, bueno, más que todo hacen un análisis o una comparación de la sociedad como ellos la ven hoy y como la veían antes en sus tiempos, ¿no? Y que alrededor de eso ellos construyen, por ejemplo, un sinnúmero de experiencias vividas. A manera de relato, a manera de experiencias, y por lo regular siempre nos hacen a nosotros partícipes de toda esa dinámica, contándonos cómo fue esa sociedad en la que ellos vivían, ¿sí? Entonces aparecen varios elementos allí. Entonces la pregunta que yo les digo es, si nuestros abuelos pueden hacer una descripción de la sociedad en la que ellos vivieron antes, como ellos lo indican,
y nosotros vivimos hoy en nuestra sociedad, ¿cómo nosotros definiríamos nuestra sociedad? ¿Cómo la describimos? Profe, que ha avanzado Dime, mucho, Sara. porque en los tiempos de antes era un Ujú. poquito más, ¿qué se dice, hombre? Era menos avanzada. Acá, ahora hemos vivido muchas cosas nuevas. Vale, listo. Listo, gracias por tu aporte. Dime, Julder. Profe, para mí, a mal, porque ya casi no hay cultura. Cultura. Se ha perdido la cultura, listo. ¿En qué sentido? Específicamente. De Que ya pronto, casi no respeta. vale, listo, Julder. Se ha perdido el respeto en nuestra sociedad de hoy, dice Julder. Sari dice que hoy es nuestra sociedad más avanzada que tal vez la sociedad que existía antes. ¿Sí? ¿Alguien más? Ya, profe. Dime, Yari. Buenos días, ¿cómo está, profe? Muy bien, gracias, Yari. Bueno, profe, pues yo he escrito la sociedad de ahorita, está como más digitalizada, o sea, que usamos o sea, que hemos avanzado bastante, pues, a las épocas de antes. Ya, listo, listo, Yari, muchas gracias. Se parece un poco a lo que comentó Sari. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Sí, efectivamente, si nosotros hacemos una comparación de la sociedad en la cual se criaron nuestros abuelos, vamos a encontrar muchos elementos de comparación, ¿no? Demasiados, diría yo. En medio de la sociedad hay diferentes formas de relacionarnos y en esas formas de relacionarnos existen diferentes aspectos, bien sean sociales, bien sean económicos, bien sean aspectos tecnológicos o incluso aspectos de comportamiento. Como lo mencionaba Julter, tal vez en nuestra sociedad en la actualidad pues ya no nos comportemos como antes y se hayan perdido muchas cosas que en esa sociedad anterior, en esa sociedad pasada en la cual se criaron nuestros abuelos, eran aspectos importantes y relevantes, como el respeto, por ejemplo. O contrario a lo que él opina, aparecen sus compañeras que dicen o hacen un punto de comparación con la sociedad que existe hoy y reconocen que han sufrido unos cambios y en esos cambios, por ejemplo, se ha abierto la posibilidad de digitalizar, de que empiece a existir todo lo tecnológico, ¿no? Básicamente todos esos aspectos son ciertos, ¿sí? Como les digo, a la hora de describir una sociedad podemos tener en cuenta muchos aspectos, bien sean políticos, bien sean sociales, de comportamiento, económicos, culturales, ¿sí? Muchos aspectos, pero básicamente en nuestra clase del día de hoy, cuando pensé yo en proponer esta clase, la sociedad en la que vivimos hoy, pues básicamente giraba en torno a algunas cosas y no tanto pues a lo positivo que ha significado nuestra sociedad, que a veces eso positivo puede significar pues también algo de un trasfondo. Y básicamente nosotros siempre ubicamos esos aspectos positivos de nuestra sociedad en términos de avances científicos o en términos de avances tecnológicos, ¿no? Por lo regular siempre tenemos como esa visión de que la sociedad actual o la sociedad del día de hoy es aquella en donde existe el teléfono, en donde existe el internet, en donde existen otras formas de relacionarse, las redes sociales, ¿sí? Y que pues nuestros abuelos no contaron pues con eso. Entonces, a partir de ahí nosotros definimos nuestra sociedad y a partir de allí pues se tejen un sinnúmero de relaciones. Ahora, si podemos hablar en términos generales de la definición que le damos a nuestra sociedad, en nuestras pantallas podemos encontrar una imagen y esta imagen hace alusión como a un todo, ¿no? De nuestra sociedad, tal vez a un mundo de excesos, ¿sí?
Y pues definida nuestra sociedad a partir de 3 elementos bien importantes que están apareciendo en sus pantallas, y estos son la incertidumbre, el temor, los problemas. La incertidumbre es no saber qué va a suceder, ¿sí? Hoy estamos aquí, no sabemos, el mañana es incierto, como dice el dicho. Entonces aparece una incertidumbre, pero esa incertidumbre en nuestra sociedad es motivada tal vez a todo lo que ocurre en ella, ¿no? En términos tal vez de violencia o otros factores que atentan contra nuestra tranquilidad y nuestra paz interior. Y entonces eso despierta incertidumbre y a la vez eso se convierte en temor, en un miedo. Vivimos en una sociedad de miedo, vivimos en una sociedad donde hay problemas y eso es normal, pues los problemas son necesarios tanto en la sociedad como en nuestra vida personal, son demasiado necesarios. Es imposible vivir sin problemas. Y pues los problemas pueden llegar a ser negativos, pero pues también pueden llegar a ser muy positivos porque de ellos podemos conseguir cosas o avances o cambios. Entonces, básicamente, bajo esos 3 ideales o bajo esas 3 lógicas, vamos a analizar la sociedad en la que vivimos en la actualidad. Y para eso he colocado algunos detalles generales. Generales, ¿por qué? Porque es que no solamente se dan en Colombia, por ejemplo, sino que se dan en diferentes países. Son elementos o aspectos generales que nos pueden ayudar a interpretar y definir la sociedad en la cual vivimos hoy. Esa sociedad en donde aparece la modernidad, esa sociedad en donde aparece todos esos avances tecnológicos y toda esa idea del desarrollo, ¿sí? Toda esa idea de las lógicas empresariales y todo lo que conocemos hasta ahora de nuestra sociedad. Y esa sociedad ha motivado también a que existan algunos elementos bien importantes. El primero de ellos es la migración, las migraciones o migraciones forzadas. Las migraciones forzadas en nuestra sociedad actual se han vuelto el pan de cada día. Tal vez ustedes digan, profe, pero desde la antigüedad ha existido la migración. Y eso es lógico, porque, por ejemplo, para poblar los continentes tuvo que existir migraciones, ¿sí? Desplazamiento de personas de un lugar a otro. La cuestión es que amparados bajo esos 3 pilares que vimos inicialmente, en donde estaban la incertidumbre, el temor y los problemas, pues en nuestra sociedad actual esa lógica de migración, esa lógica de migración se convierte en un tema que genera incertidumbre, un tema que genera miedo, temor. Miren, si bien siempre han existido, pero por ejemplo hoy con el caso cercano que como colombianos tuvimos o tenemos en la actualidad con los venezolanos, pues nosotros hemos empezado a preocuparnos y a hacernos una imagen de lo que puede significar y de todos los problemas sociales que pueden acarrear las migraciones forzadas. Y pues esto no ha existido desde ahora, sino que pues ya lo vemos como algo más cercano. Yo les pongo el ejemplo. Dime, Julder, ¿quieres decirme algo? ¿No? Bueno, yo les pongo el ejemplo. ¿Cuántas tías, abuelas, primas de nuestra familia, nuestros familiares, no tuvieron que emigrar a otros países buscando tal vez oportunidades? Entonces, miren, no ha existido solamente ahora con la llegada de los venezolanos, no solamente existe en Colombia, también existe en otros países, por ejemplo, países europeos. Es una constante bien definida. No es gratis, por ejemplo, que en otros países se construyan muros para separar un país de otro, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos y México. Por ejemplo, el caso de Siria, ¿sí? Son países en donde la migración es una constante, ¿no? Buscando ese sueño americano, buscando esa Europa o esa estabilidad económica que buscamos. Entonces, tal vez muchos de nuestros familiares también tuvieron que emigrar a Europa y tal vez hayan tenido, con toda seguridad, hayan tenido que vivir
todas estas situaciones que nosotros vemos a las que se enfrentan los venezolanos hoy y que nos despiertan un sinnúmero de sensaciones y emociones, entre ellas temor y entre ellas incertidumbre. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en el zapato en los zapatos de esas personas, pues no nos gustaría andar así a la deriva, como, sí, como personas errantes que no sabemos cuál es nuestro destino, no sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces, esa es una situación de nuestra sociedad en la actualidad, es una realidad y es algo pues complejo y difícil, todo esto de las migraciones forzadas, porque cuando migramos pues no solamente migra el venezolano, no solamente emigra el colombiano como tal, es decir, no solamente migra la persona, sino que junto a esas personas emigran sus problemas sociales, ¿no? Sus problemas que tienen en la sociedad. Entonces, por ejemplo, así como emigran personas buenas, emigran tal vez personas que no socialmente, de lo que hemos definido como bueno y malo, pues no cumplan con ese requisito. También emigran enfermedades y emigran un sinnúmero de cosas. También emigran costumbres culturales, formas de alimentarse, sí, muchas cosas. Entonces, la migración forzada es una de las características o es una de las cosas que existe en nuestra sociedad en la actualidad. Y pues lo que nos aterra es eso, ¿no? Que esa migración nos produce un estado de incertidumbre y un estado de temor. A ver, segundo, otro escenario bastante, otra característica bastante importante en nuestra sociedad actual son las guerras. Nuestra sociedad actual ha sido una sociedad que se ha permeado, en donde se han dado un sinnúmero de guerras sociales, políticas, civiles, ¿sí? Entonces es como un elemento también que que nos permite hacer un análisis de la sociedad en la cual nos encontramos hoy. Les mencionaba ahorita en todo esto de las migraciones a Siria. Las migraciones son motivadas por diferentes cosas. Entre la más particular tenemos la violencia, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, el caso de Siria, vivir en Siria es como una tortura, ¿sí? Es como vivir en un infierno terrenal, por decirlo de alguna forma. Es una situación bien compleja. Siria, al igual que otros lugares, atraviesa por una violencia o una guerra bien significativa que pues hace que las condiciones de vida en ese lugar sean demasiado complejas. Entonces, no solamente allá, también en nuestro escenario cercano, ¿sí? También experimentamos todo esto de las guerras. Entonces, les pregunto, ¿creen ustedes que si podemos analizar la sociedad desde este punto? ¿Consideran que es un aspecto general o consideran que no es así? Sí, Mónica. Bueno, entonces miren, yo coloqué estos aspectos, pero busqué que fueran unos aspectos generales y pues desde mi punto de vista, por eso pido su opinión, considero que las guerras son algo general, ¿no? No solamente de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana ha sido muy tribulada o muy afectada por todo esto de las guerras. Para nadie ha sido un secreto el conflicto armado de nuestro país. No solamente es un fenómeno que se da en Colombia, sino que se da en Europa, en África, en Asia, ¿sí? Entonces, en nuestro continente americano en general. Entonces, considero que es una característica que más allá de la tecnología nos puede ayudar a, a definir la sociedad en la cual vivimos en la actualidad, las guerras. Es una constante.
es un aspecto constante en nuestra sociedad. Bueno, no sé si tengan preguntas hasta allí, chicos. ¿No? Bueno. Aquí aparece otro elemento, otra característica que nos puede ayudar a definir nuestra sociedad actual, y es el estrés, ¿sí? Nuestra sociedad actual se ha caracterizado por ser una sociedad que, si bien existen muchos avances tecnológicos, les pido excusas, pero soy un poquito difónica, chicos. Avances tecnológicos, esos avances pues también nos conducen a estrés, nuestra dinámica, nuestra forma de vida hace que nuestro ritmo, ay no, perdón, lo siento, perdón, nuestro ritmo de vida cambie de forma acelerada, ¿no? Entonces, miren, vivir en Bogotá, por ejemplo, se convierte en una cuestión bien complicada. Genera bastante estrés sobrevivir en esa ciudad, pues teniendo en cuenta que es una ciudad capital, teniendo en cuenta que es una sociedad que nos exige movernos, ¿sí? Nos exige trabajar, nos exige estar todo el tiempo activos. También, pues, si nos vamos a un contexto más cercano, Cali, tal vez nosotros muchas veces cuando vamos a la ciudad como que nos estresamos automáticamente, pero pues también el estrés lo podemos vivir en cada uno de nuestros hogares y es algo realmente muy natural al ser humano. Eh, el estrés es algo que realmente no podemos controlar y es algo muy natural que incluso puede llegarnos a afectar física, emocional, mentalmente. Es algo de mucho cuidado porque de no controlarlo puede ocasionarnos problemas graves. Entonces, nuestra sociedad actual también se puede definir dentro de las características generales que encontramos el estrés. No sé si hasta ahí tengan dudas, chicos. No, profe. Listo. Bueno, entonces aquí aparece No, profe. Listo, aquí aparece un factor demasiado importante, una característica demasiado importante y es la característica del consumo. Decimos que vivimos en una sociedad de consumo, ¿sí? Y cuando hablamos de que vivimos en una sociedad de consumo, nos referimos a diferentes cosas. Pues, ¿qué se consume en esta sociedad? Productos, ¿sí? Que es como lo más significativo. Tenemos un sistema capitalista, un sistema fundamentado en la acumulación de riquezas, en la acumulación de bienes. Y en ese sistema capitalista aparece la necesidad de consumo, y en este caso de consumir productos ya sean tecnológicos, productos alimenticios, ropa, ¿sí? La cuestión es que ahora, o esta lógica del consumo hace que un celular pase de moda muy fácilmente. Entonces, como un celular pasa de moda muy fácilmente, es decir, hoy sacaron el iPhone 8, yo qué sé, entonces mañana sacan el que sigue. Entonces uno va emocionado y ahorra para comprar su iPhone 8 y lo compra. Pero resulta ser que uno se pega una desinflada cuando el otro día ya salió otro. Entonces siempre estamos sumergidos en esa lógica del consumo y de siempre estar a la vanguardia. Entonces las cosas en esta sociedad son obsoletas rápidamente. Entonces consumimos productos tales como productos móviles, productos tecnológicos, alimentos, ropa, entre otras cosas. Y a veces pues son cosas que no las necesitamos. Consumo. Tenemos un consumo de identidad o de personalidad. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad actual existen unos prototipos de persona ideal o de persona que está a la moda o, ¿sí? O de la mujer que es pues la mujer del siglo XXI, por decirlo así, o el hombre del siglo XXI. Entonces tal vez muchas veces nuestra identidad y nuestra personalidad gira alrededor de todos esos prototipos. Entonces, a través de los medios publicitarios, consumimos productos y consumimos personalidad o identidad en donde nos muestran que estar gordo es malo,
Sí, tal vez lo sea para nuestra salud, pero no necesariamente por una cuestión a ver, de prototipo, ¿no? Social, en donde nos venden que la imagen perfecta de una mujer es que sea alta, cuerpada, bonita, ¿sí? Y entre otras cosas. O en el caso de los hombres, tenemos un prototipo de hombre perfecto. Entonces, en esta sociedad de consumo, consumimos productos, también consumimos identidad o personalidad. Y empieza una disputa o a preguntarnos quién soy yo en esta sociedad, qué lugar ocupo, cuál es mi propósito de vida, ¿sí? Y aparece este factor, aunque ya lo mencioné, que es el dinero, es decir, en nuestra sociedad hoy todo gira alrededor de ese factor, dinero. Entonces definimos nuestra personalidad, ese quién soy yo, de acuerdo a cuánto dinero tengo. A veces incluso pensamos que somos más personas porque tenemos dinero, ¿no? Y nos consideramos menos porque tenemos menos dinero. O, por ejemplo, para adquirir productos, pues, ¿qué necesitamos? Dinero. A ver, ahora, ¿y la felicidad para cuándo? La felicidad es algo muy cuestionado en nuestra sociedad y la felicidad la colocamos en términos materiales y en términos de consumo, en toda esta lógica de consumo. Entonces, la felicidad para mí es tener el celular de última generación o tener la moto de última generación. Y en realidad, cuando buscamos la felicidad amparados en esa lógica o materialista, va a ser una felicidad que nunca va a llegar a nuestras vidas, nunca la vamos a alcanzar. Bueno, y cuando tienes un problema, ¿a quién acudes? En medio de todas estas características que hemos visto, pues nos conduce a problemas, nos conduce a incertidumbre. Si vivimos en una sociedad como la que acabo de describir anteriormente, cuando tenemos problemas, ¿ustedes a quién acuden, chicos? Cuando tienen problemas, ¿ustedes a quién acuden? A veces a mis padres ¿Sí? o a Dios. Vale, listo. ¿Quién más? Profe, a mis padres y le digo a Dios que me dé entendimiento para arreglar el problema. Listo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Los familiares. a nuestros familiares, listo. Ustedes acaban de mencionar algunas o dar algunas respuestas a esta pregunta. Y cuando yo tengo un problema, ¿qué hacer en medio de esta sociedad? Cuando yo tengo un problema, cuando me siento con temor, cuando tengo incertidumbre, ¿a quién acudo? Ustedes han mencionado que a sus padres, a Dios, y eso está muy bien, perfecto. Pero hay personas que no lo hacen, ¿no? Incluso hay personas o jóvenes que en medio de la incertidumbre pues acuden a buscar soluciones en cosas que los conducen antes por un laberinto sin salida. Por ejemplo, muchos de los jóvenes que en la actualidad consumen sustancias psicoactivas son jóvenes que en algún momento se sintieron sin salida, sintieron la necesidad de encontrar una solución a su vida, a sus problemas, tal vez a sus tristezas, y vieron su respuesta en el consumo, ¿no? Entonces la invitación en este punto es que cuando nosotros tengamos problemas, debemos saber a quién acudir. ¿Por qué? El que decide consumir drogas es una persona que va a sumarle a su problema inicial otro problema, ¿sí? Y en lugar de ser una solución, eso va a contribuir que pues su vida sea más difícil de sobrellevar. Entonces esta es la invitación en este punto. Cuando nosotros tenemos problemas, debemos saber a quién buscar, buscar cosas adecuadas, buscar cosas que realmente nos contribuyan a solucionar ese problema que tenemos en ese momento, en medio de esta sociedad en donde hay tantas características particulares. Ahora, si pudieras definir la sociedad de tu lugar más cercano, ¿qué dirías? Es decir,
si vivimos en Puerto Tejada, si pudiéramos definir a raíz de todo lo que yo he mencionado, la sociedad portejadeña, ¿qué diríamos? ¿Qué aspectos generales de los que yo mencioné podríamos encontrar? No, nada, nada por aquí, nada por allá. Bueno, número 1, homicidios. Es muy triste y muy común encontrar en nuestro municipio los homicidios. Entonces, si pudiéramos definir la sociedad en la cual vivimos en nuestro lugar de residencia, pues este sería un elemento bien constante, ¿no? Chicos, ya se nos va a acabar el tiempo. Si se nos termina, se unen otra vez con el mismo enlace para que cerremos la clase, ¿listo? Entonces, miren, este es un elemento que encontramos, es un elemento triste, pero es un Profe, elemento... Dime, Sari, dime. profe, ¿nos vamos a meter con el mismo enlace? Sí, con el mismo. Ajá. Con el mismo Pero enlace. el homicidio se da porque los muchachos consumen drogas y cuando están así pueden matar a otra persona, hacerle daño. Y es muy Sí. peligroso. Y es muy triste además, ¿no? Porque si Y encontramos porque le en... quitan la vida a otra persona sin querer o por culpa